Bueno, y acá estamos nuevamente con otro de nuestros invitados del día de hoy, a quien ya le doy la bienvenida y le agradezco. Es un honor realmente para mí que hoy estés acompañándome acá, Fernando. Bienvenido, Fernando Rabia, facilitador en psicobiología social. De eso vamos a estar hablando hoy. Bienvenido y muchas gracias. Hola Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a vos. Bueno, y gracias por la espera. Viste que a veces la tecnología ahí tenemos que, uno pacta un horario y por ahí hay algunos inconvenientes, así que gracias por la espera. No, no hay Eh, ningún problema. bueno, a ver, Fernando, ¿qué es esto de la psicobiología social? A ver, contanos, ¿de qué se trata esto? La psicología social es un abordaje de los problemas de la salud humana, de los problemas vinculares también. Es un cuerpo teórico, un cuerpo práctico también, creado por el doctor Fernando Callejón, alguien que viene, bueno, teorizando y practicando en la consulta cotidiana con sus pacientes y desarrollando esta teoría, como te decía, este abordaje que tiene en cuenta al ser humano en todas sus dimensiones, podemos decir, no únicamente en la dimensión biológica, mental, emocional, sino también en la dimensión que tiene que ver con las intuiciones, una parte intuitiva que tenemos, con una dimensión social que todos tenemos a través, bueno, estamos conectados con toda esta cuestión social a través bueno, de mandatos familiares, mandatos generacionales. Entonces, cuando abordamos una dificultad vincular o algún síntoma físico, tenemos en cuenta todo esto, ¿no? Todo esto y, bueno, acompañamos a la persona para que bueno, la sanación se produzca, algo que creemos que es diferente a la curación. Ujú. Liliana, que muchas veces logramos alguna cura para los temas de salud que tenemos y observamos que a veces esos temas vuelven o luego se quedan como una cuestión crónica en nuestra vida y son repetitivos. Bueno, la curación tiene que ver con eso, ¿no? Lo que hacemos cuando vamos al médico, podemos decir todo que nos ocurre algo y es lo que tenemos que hacer, obviamente, ¿no? Y él se encarga de una parte, podemos decir, esta cuestión biológica nuestra. Ujú. La sanación incluye todas estas otras dimensiones de las que estábamos hablando antes, ¿no? Tenemos que abordarlas, creemos también, para que Claro, porque se logre un equilibrio. el cuerpo enferma como respuesta a algo que nosotros no estamos pudiendo gestionar de una manera adecuada, ¿no? Claro, es un aprendizaje que no hemos hecho. Nosotros creemos que tiene que ver con esto, con esta palabra que está ahí en la psicobiología social, esta última palabrita, ¿no? Lo social, algo que no se tiene en cuenta muchas veces cuando abordamos una dolencia o algún tema vincular. No se Ujú, tiene en cuenta que estamos todos viviendo en un grupo que se ujú. llama sociedad y también en una familia, Claro, ¿no? que es el primer grupo de pertenencia, es la familia. Ujú. Pero pertenecemos a otro grupo más Ujú. grande que no Que es somos la sociedad, conscientes claro. y que puede afectarnos tanto como estos vínculos familiares. Ujú, Es lo que nosotros tratamos de cuestionar en esto, ¿no? Dejar de ver a la enfermedad como una falla, como un desperfecto, como un desequilibrio, como unos genes que se han vuelto locos dentro de uno, sino empezar a verlo como una denuncia. ¿No? Una denuncia de cómo estamos conviviendo socialmente, familiarmente y cómo estamos conviviendo en este vínculo que creemos que es el más importante, que es con nosotros con mismos. nosotros mismos, claro. Entonces Y yo creemos que acá, ahí tenemos mucho para trabajar. acá me gustaría como hacer un pequeño paréntesis, porque vos recién lo mencionaste al doctor Fernando Callejón, que es quien Claro. desarrolla esta metodología. Él es médico, o sea, esa es su profesión de origen, digamos, es médico. Discípulo del doctor Hammer, de ahí viene con todo, trayendo, digamos, todo esto y en este sentir como médico que había algo más, digamos, de ver en sus pacientes que había otra cosa, ¿no? Entonces él desarrolla, digamos, todo esto que es la psicobiología social. Eso está por este lado con el doctor Callejón, que desarrolla esta metodología. Ahora bien, vos no sos médico.
No, no soy médico. Entonces, Soy médico y... ahí está, eso quiero, porque, a ver, vos sos facilitador en psicobiología social, que es este método que pone al servicio, está el doctor Callejón. ¿Y vos cómo llegás a ser facilitador? Mira, no soy el único que no soy médico y que está trabajando en el equipo de Fernando. Es por esta cuestión que estábamos hablando antes. Los temas de salud, estos temas vinculares, son un tema de todos, ¿no? No es un tema que únicamente puede abordar la medicina. También lo podemos abordar nosotros como personas interesadas en estos Ujú, temas. Yo venía interesado de esto ya hace muchos años. Venía trabajando en las cuestiones que tienen que ver más con lo energético, la medicina china. ujú, Dediqué mucho tiempo al Tuiná, por ejemplo, esta técnica de masaje, de manipulación del cuerpo, la digitopuntura. Toda mi vida me interesó estos temas, ¿no? Podríamos resumirlo de esta manera. Me interesaba saber por qué nos enfermamos, por qué tenemos dificultades, ¿no? ¿Por qué tenemos dificultades? ujú. Me fui metiendo, bueno, en distintos espacios en que abordaban estos temas. En ninguno encontré lo que encontré con la psicobiología social. ¿Qué encontraste? A ver. Esto que hablábamos antes, un factor que no se tiene en cuenta cuando hablamos de estos temas, la cuestión social. Esto de, ¿nos afecta lo que está pasando a miles de kilómetros nuestro? Lo que le pasa a otro ser humano eh, cerca o lejos nuestro, ¿nos afecta realmente? O viceversa, lo que hacemos nosotros le afecta al otro. Esta epidemia que estamos viendo últimamente, ¿no? De cada vez más podemos decir, de nuevas enfermedades, ¿no? O la proliferación permanente y cada vez más creciente del cáncer, por ejemplo. Eso tiene que ver con que comemos mal, con que tenemos malos hábitos, con que los seres humanos no hemos aprendido a cuidarnos, o son denuncias de cómo es nuestra convivencia social. Eso es lo que me acercó a todo esto y lo que me sigue apasionando y seguir descubriéndolo en cada consultante, ¿no? Con las personas que nos encontramos. Y venimos trabajando en esto hace ya mucho tiempo, también formando otros. Tenemos una formación intensiva, por ejemplo, que damos desde la Escuela de Psicobiología Social. También hay un posgrado en la Facultad de Medicina Ujú. de Rosario, donde se acercan profesionales de la salud y también personas interesadas en estos temas que les sienten que falta algo para continuar o concretar el interés que creo que todos tenemos cuando nos acercamos a esto. Sí, ¿Cómo podemos ayudar al otro de una mejor manera? ujú. Que muchas veces en las facultades, en ciertos ámbitos, estas cuestiones no se trabajan. Bueno, nuestra propuesta es que empecemos a cuidar a los que cuidan también y a orientarlos para que ese trato se vuelva más humano, ¿no? Podemos Ujú. decir. Claro, la psicobiología social viene a integrar, o sea, en realidad es una propuesta integradora, Ujú. en poder Claro, observarnos a nosotros mismos y observar a otros desde ese todo que somos. Estamos claro, compuestos por ese todo, o sea, por lo que tenemos y lo que somos adentro y por lo que tenemos, lo que viene desde afuera. O sea, estamos claro. compuestos por todo eso. ¿Y qué resultados ves vos? Porque estimo que también en esta búsqueda vos fuiste transitando tu propio proceso personal. O sea, el Fernando de hoy no es el mismo de hace 4 años atrás, ni es el mismo de hace 10 años atrás. Te aseguro que no, Liliana, te aseguro que no. No, no soy el mismo y seguimos todos transformándonos en esto. Y la base de esto, de este cambio personal, por lo que me estás preguntando, es el resultado de un autoconocimiento, ¿no? De conocernos. Y la Ujú, psicobiología social me dio esas herramientas. Conocerme más profundamente, conocer mis luces, mis sombras, descubrir que tenía muchos recursos a la mano y que no los usaba porque practicaba con otros recursos que quizás no eran los adecuados para mí. Entonces, este conocimiento que parte, como te decía, de la práctica permanente de Fernando en la trinchera, como decimos, en el consultorio, donde emerge esta teoría. Fernando lo dice, la teoría lo trajeron los pacientes, la teoría ujú. la traen las personas. ¿Y cómo aparece esa teoría? ¿Cómo aparece este desarrollo? Preguntándole a la persona, ¿no? Nosotros sabemos más de lo que creemos que sabemos, Liliana, acerca de Ujú. nuestra audiencia, de nuestras dificultades. Sí, El tema sí. es que nadie nos pregunta.
vamos a ciertos lugares, hacemos ciertas terapias, encuentros terapéuticos donde vamos a esperar que el otro nos tire por la cabeza con su conocimiento, podemos decir, ¿no? Y nosotros tratamos de adaptarnos a eso. Acá la propuesta es distinta. Van a encontrar preguntas y creemos que en esas preguntas empieza el movimiento, Claro, ¿no? porque la información la trae el consultante o el asiente, como, o sea, nosotros no hablamos de pacientes, ¿no? Sino de asientes o de consultante. El asiente es el que hace. Y en realidad es esa persona que llega la que trae la información. Y en esto también es importante la mirada de la psicobiología social en esto de que cada persona es única, ¿no? Entonces la persona que trae, por más que traiga una historia similar o traiga un síntoma igual a otro o un diagnóstico médico igual a otra persona, en realidad lo que trae es único. O Totalmente. Nos interesa eso, Lili, la persona. Nosotros nos interesa la persona. Creemos que ahí se está cocinando el síntoma, la dificultad vincular, en una manera de percibir la realidad, en una manera de ver la vida. Como dijiste vos, a dos personas le ocurre un mismo hecho y la reacción ante ese hecho va a ser distinta. Dice, pero ¿cómo si les pasó lo mismo? ¿No? Bueno, porque andamos por la vida cada uno con una manera de percibir la realidad, como antes te decía, nos puede llevar esa manera de ver la realidad a la salud, podemos decir, o a la enfermedad. Entonces trabajamos en eso, en cambiar esa percepción, en conocerla, ¿no? En conocerla. Desde que la conocemos, que descubrimos, por ejemplo, cuál es nuestra emoción predominante, qué mandato familiar está vigente en mí todavía, activo. Conocer todo eso, ya tenemos herramientas en ese conocimiento. Sabemos dónde movernos. Damos una lógica de acciones, decimos, ¿no? Podemos encontrar una lógica que muchas veces, viste que hay una moda últimamente esto de buscar el conflicto, ¿no? Creemos que nos ocurrió tal cosa o tenemos tal síntoma o tal dificultad porque tuvimos un conflicto. Nosotros creemos que la vida es un conflicto. La vida es conflicto permanente. No nos enfermamos por tener conflictos. Nos enfermamos por lo que decíamos antes, ¿no? Por esta manera de percibir y por este vínculo que tenemos con nosotros. Esta conversación permanente y que tiene un estilo, un guión, esto que nos decimos, ¿no? Bueno, tratamos de conocerlo primero ese guión, eso que nos decimos, esto que venimos escribiendo en la vida, y bueno, proponemos escribir un guión más saludable, que se adapte más a nuestra percepción, a nuestra manera de andar en la vida, y no en esta adaptación permanente que tratamos de hacer con respecto a, por ejemplo, a las necesidades de los demás, y nos conectamos poco con la propia. Andamos por la vida muchas veces así. Esto también lo vemos muchas veces como el origen de nuestras dificultades, nuestra desconexión con lo que necesito. Sabemos muy bien lo que necesitan los otros a veces. Si nos preguntan a nosotros, ahí hay un silencio. Tenemos que entrar a pensar. Claro. Y ahí tenemos que hay una clave importantísima para sanarnos. Conocer nuestra necesidad, lo que necesito, y comenzar a satisfacerlo. Porque como te decía antes, si no atiendo esta necesidad, automáticamente este cable que queda ahí pelado, podemos decir, donde no conecta con esta necesidad, automáticamente se va a conectar con la necesidad de algún otro. Qué interesante esto que decís, y a mí se me viene esto, ¿no? En esto de saber lo que nosotros necesitamos, pero no desde acá. O sea, yo creo que también parte de la clave está en aprender a aquietar nuestra mente, porque lo que realmente nosotros necesitamos está acá, en nuestro sentir. O sea, aprender a escuchar nuestro corazón, nuestro ser. Porque en realidad la que nos enrosca y nos lleva a lugares que no son saludables es nuestra mente todo el tiempo, ¿no? O sea, es como que le hemos dado demasiado espacio y demasiado poder a la mente. Y a mí me gusta mucho, o al menos es lo que utilizo en mis consultas, a mí me gusta mucho la palabra entrenamiento. Entonces, yo digo, o sea, tenemos que entrenarnos, aprender a entrenarnos de una manera diferente a cómo venimos. Totalmente, proponemos lo mismo. Le llamamos nosotros aprendizaje. Aprendizaje. Aprender, ¿no? Aprender.
aprender algo que no nos han enseñado, Lili, eh, a vincularnos. No Ujú. sabemos eso, hacemos lo que hemos aprendido, un poco lo que hemos visto en la casa, en el cine, en la escuela, en la casa de nuestros amigos, en la infancia. De ahí hemos captado esa información, esa manera de vincular de vincularnos viene de ahí, tiene ese origen. Bueno, nosotros proponemos revisarla, analizarla, eh, cuestionarla, porque creemos que ahí están nuestras grandes dificultades. No sabemos vincularnos, pero lo que hablamos antes, no hemos aprendido ni siquiera lo advertimos muchas veces, esto de cómo que tenemos un vínculo con nosotros. Es el primer vínculo que tenemos que aprender a Claro, transitar. y conocer que en este vínculo está hecho muchas veces de palabras. Hay un lenguaje, hay una conversación ahí. Y ese lenguaje en el ser humano ya hemos aprendido que tiene tanto impacto como algo material que nos toca, ¿no? Se ha transformado en un órgano más en nosotros, podemos Ujú. decir, el lenguaje. Hay personas que no duermen toda una noche después de tener una conversación telefónica con alguien que está a lo mejor en otro continente, ¿no? O el encuentro con un hijo donde surge una discusión, donde ni nos tocamos nada, hablamos, hablamos y aparece una gastritis esa noche que nos despierta a mitad de la noche, o una jaqueca que no se va, o dolores que aparecen luego de estos intercambios vinculares, podemos decir. Sí, sí. Si no revisamos eso, vamos a seguir apuntando a la falla, a que la persona que tenemos al frente nuestro lo vamos a mirar sin este telón de fondo, ¿no? Sin todos estos actores que lo rodean. Entonces, nuestra propuesta es ver todo esto, ¿no? Ver a esa persona en un eh, ámbito, ¿no? Un ámbito familiar y social. Y creemos que es, bueno, por lo menos lo que yo te contaba antes, fue lo que todavía a mí me sigue apasionando y lo que sigo comprobando en las consultas con las personas, ¿no? Donde este tema siempre aparece, siempre están los otros también cuando la persona viene a vernos, ¿no? No llega solo, decimos nosotros, viene con mucha gente, ¿no? El consultorio, el lugar donde atendemos, se llena de gente cuando Y, tenemos a esa persona. y desde vos, desde tu experiencia, ¿qué es el cambio más notorio? Porque a mí me gusta mucho esto de poder compartir con las personas en la experiencia personal, ¿no? Porque yo siempre digo esto, estudiar es válido y todos podemos estudiar. Ahora, cuando yo comparto con otro desde mi propia vivencia, esto que estoy diciendo y esta herramienta con la cual acompaño a otros, para mí tiene un alto valor Claro. eso. Entonces, a mí me gustaría que vos me digas qué es lo más notorio en vos, eh, el cambio más importante, si fue a nivel físico o cuál fue, digamos, ese cambio bien contundente en tu vida eh, cuando vos comenzaste todo este proceso con la psicobiología social. Mira, está buenísima la pregunta, Lili, porque es algo que no- yo no me convertí en facilitador en psicobiología social en un curso de un fin de semana o en un año o en dos ni en tres, ¿no? Hace ya 7 años que vengo con todo esto y tratando de ser coherente con la propuesta del doctor Callejón, que dice, todo esto lo vamos a poder transmitir al otro y al otro le va a llegar de una manera más fácil y más fluida si esta información, como dijiste vos, si este conocimiento lo pasamos por nosotros, si Lo lo pasamos por el vivimos. cuerpo, ahí está. No, el otro se da cuenta. ¿M? Se da cuenta que le estoy haciendo un cuentito. ¿M? Ujú. Entonces, si yo te puedo hablar de un cambio en eso es lo que te decía antes, conocerme. Esto, por ejemplo, este dato que te dije recién, para mí es nuevo en mi vida. Permanecer en algo durante tanto tiempo y usando herramientas, recursos que yo no usaba mucho, que desconocía. Uno de ellos es el compromiso, por ejemplo, ¿no? Comprometerme, salir de esta sensación eh, permanente que yo tenía de querer irme de todos los lugares. Después entendí que esto responde a una personalidad, que la Sí, sí. estudiamos en psicobiología social también. Una personalidad que llamamos moderna, por ejemplo, ¿no? Que tiene temas como me pasaban a mí habitualmente, que tienen que ver, bueno, dolencias con temas musculares, cartílagos, tendones, huesos, tuve muchos accidentes, caídas. Bueno, después pude unir todo eso
con lo que te decía antes, que yo andaba por la vida con esos lentes, mirando la vida, creyendo que que tenía que ser garante del bienestar de los otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, alguien que vive con ese mandato, imagínate, ¿no? Ser el garante de que los demás sean felices. ¿Qué queremos hacer muchas veces? Y irnos, irnos porque es demasiado eso, ¿no? Bueno, yo andaba por la vida así, podemos decir, comprometiéndome por muy poco tiempo, permaneciendo muy poco tiempo en un lugar, absorbiendo información y yéndome al poco tiempo. Una ansiedad me habitaba permanente que después entendí de dónde venía y cómo equilibrarla. Así que eso es algo que te puedo contar como No, algo notorio maravilloso. en mí, ¿no? Una capacidad de permanecer, de usar la audacia, por ejemplo, a lo que no poner el cuerpo. Bueno, situaciones a que yo le esquivaba, ¿no? Le esquivaba. Hasta que conocí que eso era parte esencial de mí, que ahí había una luz, no una sombra, ¿no? Que eso era una luz en mí, esta capacidad. Y, y bueno, y muchas otras cosas que te podría comentar. Yo tenía, por ejemplo, de chico, tenía muchísimo miedo a la enfermedad. Por eso me metí también en todos estos temas de muy chico. No podía entender cómo era esto, cómo funcionaba esto de que uno viene por la vida caminando sanamente y de repente, como se dice popularmente, te agarrás una enfermedad, ¿no? Me causaba pavor, mucho miedo de chico eso, y sobre todo cuando tuve experiencias cercanas, familiares, ¿no? Entonces, ese interés ahora se transformó en una posibilidad de poder de sanarme a mí mismo y poder ayudar a los demás, entendiendo cuál es el origen de la enfermedad. Que, como te vuelvo a repetir, no es una falla, Ujú, sino es una denuncia de situaciones que están ocurriendo en la vida de esa persona. ujú, Y son situaciones que nos involucran a todos como sociedad. claro. Fernando llega a esto viste, lo ha contado muchas veces y me gustaría contártelo brevemente, cómo llega esto de incorporar lo social en todo esto, ¿no? Es una carta que recibe de Papúa, de alguien. Fernando tiene varios libros, Fernando Callegón, varios libros Ujú, escritos, y uno de esos libros llegó a un antropólogo que trabaja en Papúa, trabajaba con tribus, Liliana, que viven como vivíamos nosotros hace 10.000 años. Ellos siguen viviendo de esa manera. Y le cuenta en una carta a Fernando, este antropólogo, dice, he leído su libro y quería comentarle cómo vengo viendo en las tribus que trabajo, cómo solucionan problemas de salud en muy poco tiempo, a veces en horas. Y le cuenta la dinámica cuando hay un problema de salud. El chamán llama al jefe de la tribu y le dice que reúna a toda la tribu cuando hay un problema de salud. Entonces está toda la tribu reunida, con el enfermo, podemos decir, participando de esa ronda, y el chamán, te lo hago brevemente, va uno por uno preguntándole a todos los habitantes de la tribu, ¿quién ha cometido una injusticia? Pregunta. ¿Quién ha cometido una injusticia? Y van confesando. Y las injusticias que relata en esa carta son hacerle la guerra a una tribu vecina, quedarse con algo eh, que pertenecía a alguien de la propia tribu, blasfemar a los dioses. Bueno, van confesando. Luego de esto, que puede llegar a durar horas, me cuenta en la carta, el chamán propone un acto reparatorio, que cada uno repare lo que ha hecho, que devuelvan lo que han robado, que hagan una ofrenda a los dioses para, bueno, reparar eso, que devuelvan lo robado. A las pocas horas, a los pocos días, le cuenta que vio reducirse tumores de hasta 5 kilos en estas tribus. Entonces, pensemos nosotros, Liliana, lo lejos que estamos de vivir así. Vivimos aislados en nuestros problemas individuales y a lo sumo familiares, con muy poca conciencia de esto, de que las injusticias sociales, de que en este país, por ejemplo en Argentina, 6 chicos de 10 no se alimenten como se tienen que alimentar. Creemos que eso no nos afecta, Es ¿no? que esto Y tiene creemos que ver con lo que se habla también mucho, que es, o sea, nosotros compartimos un campo, o sea, que sí, estamos en la misma red, estamos todos conectados. claro que sí. Y no advertimos todavía eh, que esa El, conexión puede tener esta contundencia, ¿no? Que nos puede Ujú. afectar de esta manera, de esta manera.
Por eso hay cada vez, volvemos a lo de antes, más enfermedades raras que vemos, ¿no? Ujú. Es como si cada vez más las denuncias fueran más grandes, la alarma Más ya está fuertes. sonando cada vez más Ujú, fuerte, ¿no? ujú. Y nadie quiere escucharlo, o muy pocos. Fernando, la verdad que me encanta y este va a ser el primer encuentro de muchos que vamos a tener porque ¿Cómo no? ¿Cómo no? ya me dijiste que sí, así que ¿Cómo no? vamos a tener otros micros más. Dame 2 minutitos que tenemos que ir a un corte que me piden acá desde el estudio y ya seguimos para los últimos minutitos de este primer encuentro de muchos que vamos a tener en Somos Uno. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí estamos nuevamente. Se pasa rápido el tiempo, ¿viste? Pareciera que no, pero ya llevamos más de 20, 30 minutos hablando. Y Increíble. increíble, increíble. Sí. Y nos queda mucho, mucho, porque la verdad que esta propuesta es muy rica, es muy interesante. Yo he tenido la posibilidad de compartir algunos de los talleres que vos brindás con Graciela y la Sí. verdad que es fantástico. Y he estado en algunos también con Fernando, así que es maravilloso. Este año me quedé con ganas de hacer la formación, así que veremos por ahí el año que viene, me sumo. Bueno, te esperamos, Liana, y los invitamos a todos a sumarse si están interesados en la Escuela de Psicobiología Social. Tenemos esta propuesta, hacer una formación intensiva para involucrarnos en todos estos temas y sobre todo lo que proponíamos que hablamos antes, ¿no? Con una transformación personal, no Ujú. únicamente llenarnos de conocimiento. Y es abierto a todo público, porque queremos que estos temas, como hablamos en un principio, como preguntabas, bueno, no sos médico, ¿cómo estás en todo esto? Bueno, creemos que estos temas son temas que nos involucran, nos interesan a todos, a mucha gente, más allá de que estemos o no en el ámbito de la salud, porque ayudan a que nos vinculemos mejor y es algo que necesitamos en todos los ámbitos. Esto que vos decís es muy interesante porque a veces no nos animamos y está buenísimo este tipo de propuestas porque me sirve tanto para yo desarrollarme, en el caso de si soy terapeuta, si soy médico, para poder sumar una herramienta más, pero también si no tengo ningún conocimiento, también, porque lo puedo hacer como un regalo para mí. No tenemos la costumbre, el hábito, porque no nos han enseñado a autorregalarnos bienestar, a autorregalarnos cosas para nosotros. Entonces, esta cuestión de la curiosidad, ¿cuántas veces hemos dejado de hacer cosas que tenemos la curiosidad y no, pero ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, la invitación es, anímense y hagan. Si sienten curiosidad de qué es esto, eh, porque también tenemos que sacarnos esta etiqueta de que, esto lo tengo que estudiar porque después me tengo que dedicar a esto. No necesariamente. Con que yo lo haga como algo para mi crecimiento, para mi bienestar, para mi salud. Porque en este tipo de propuestas, eh, lo que hacemos primero es proceso personal. Por eso hoy te pregunté esto, ¿no? Porque esa es inclusive la propuesta desde ustedes, desde la escuela, ¿no? Por más que yo sea terapeuta, por más que sea médico, por más que sea una persona que venga de otra actividad, cuando yo hago este tipo de formaciones, en realidad me estoy haciendo un regalo para mí y hago proceso personal. Después yo elijo, cuando termino esto, si me dedico a esto, si no. Inclusive vos contabas recién, fíjate que te llevó unos cuantos años decidirte inclusive a ser facilitador. O sea, primero hiciste tu proceso, transitaste y bueno, Claro. y hoy estás 100% abocado a esto. Entonces, me Mira, Elena, parece... realmente estamos sorprendidos en los últimos años, ya cada vez, viste, con la mayor cantidad de gente. Este año estamos con más de 250 alumnos en las formaciones, con la gente de la facultad. O sea que interés en esto hay muchísimo, hay muchísimo. Y el interés es este, el que vos decías, en buscar una propia transformación y no en hacer un curso, como hablábamos antes, y salir a arreglarle la vida a los demás, sino en entender que ese proceso primero lo tenemos que hacer nosotros mismos. Y es lo que proponemos. De nuestras formaciones, por ejemplo, no habilitan en este momento, ¿no? Estas formaciones que estamos de un año, no habilita a que la persona sea un facilitador. Lo habilita a esto, ¿no? A conocerse, a trabajar con él mismo. Ujú. Y después, bueno, hay otras instancias, una formación luego continua con Fernando Callejón,
estamos diseñando ahora también y armando un entrenamiento especial para capacitar a personas que estén interesadas en esto que vos decías antes. Bueno, ahora en pasar a otra etapa en que nos sentimos capaces o tenemos la intención de ayudar al otro. Y bueno, en eso estamos y vemos que hay mucho interés. Sobre todo lo que más nos sorprende es gente que llega desde, bueno, desde el ámbito de la salud, ¿no? Tenemos muchísimos médicos, psicólogos, bueno, de todas las áreas de la salud, cada vez más gente que se acerca Y buscando en esta... es maravilloso porque ya el sistema de salud como está y como venimos ya en esta nueva humanidad, de la manera en que se viene, ya no tiene más cabida. Entonces está buenísimo, yo celebro que cada vez haya más profesionales de la medicina convencional que tengan esta apertura, ¿no? Y que integren y que comiencen a mirar nuevamente, como fue en su origen, la medicina, a mirar al ser humano en su todo integral. Así No, que lo valoramos muchísimo. Yo cada vez más valoro sobre todo esto y sobre todo al equipo con el que trabajamos, ¿no? Donde hay médicos, bueno, de distintos ámbitos, kinesiólogos, psicólogos, y veo la pasión que ponen en esto, ¿no? En el equipo, en transmitir esto a otras personas, en tomar su tiempo que podían dedicarlo a otras cuestiones y, bueno, una vez al mes se juntan ahí en la Facultad de Medicina a contarle, a enseñarles a los demás a cómo podemos vincularnos de una manera más humana. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Hemos perdido eso, hemos perdido lo que es esencial. Bueno, sí. necesitamos recuperarlo. Sí, sí, sí. Fernando, la verdad, un placer, un honor, como te dije. Gracias, Lili, Y bueno, gracias. después por privado vamos a coordinar un nuevo encuentro Bueno, cómo no, y a medida cuando que quieras. vayas teniendo la información de todo lo que vayan proponiendo desde la escuela, también me la vas pasando, así que desde acá, desde Somos Uno, vamos a ser multiplicadores de toda esta propuesta tan linda que siempre tienen. Así que muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu invitación, tu calidez y nos seguimos viendo, Liliana. Un abrazo Dale, grande. estamos en contacto. Gracias, gracias. Hasta luego.